Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ya está con nosotros Luis Rodríguez Alemán. ¿Cómo estás, Luis? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos. Bien, a todos seguimos viéndote con una cara de felicidad, lo cual nos complace. Sí, feliz, sigo feliz. Qué bueno, ¿verdad? Está feliz. A ver, un juez federal ha ido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues buscando la protección, casi, no sé el término correcto, contra el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. A ver, ¿cómo está eso? Un juez federal acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar una figura que se le denomina medidas cautelares, ¿no? Que es en lo que se resuelve el fondo del planteamiento que está realizando este juez, pues que se dicten medidas anticipadas para generar o para garantizar, en este caso de manera concreta, la seguridad de este funcionario judicial. No solamente son en contra del presidente de la República, sino de otra serie de cuestiones, y para eso quiero hacer un breve antecedente. Este juez federal en materia penal, por ahí del año 2022 recibió amenazas directas contra su persona con nombre y apellido mediante unas narcomantas que presumiblemente fueron puestas por miembros del crimen organizado. ¿En dónde fue esto? En Tabasco, precisamente. Pero en Tabasco en la no tierra pasa natal nada. En Tabasco nos dice que son banditas, el gobernador que dijo, pequeños grupos claro, pero le mandaron 2.500 guardias nacionales para combatir unos delincuentes menores, según dice el gobernador morenista de Tabasco. Casos aislados, les dicen. Casos ahora, ¿no? aislados, sí. Ajá. Bueno, el juez, a raíz de esta amenaza y por su propia función como juez penal, acude ante la Fiscalía General de la República a denunciar las amenazas y, pues transcurridos algunos meses, ya años, pues resulta que no se ha logrado nada en esas indagatorias. O sea, la Fiscalía General de la República no ha hecho nada. No ha hecho nada. Y no ha hecho nada tomando en cuenta que ahí está otro que va a pasar a la historia por no hacer nada. Así. Y más tomando en cuenta que hay estándares internacionales en materia de precisamente de garantizar la independencia judicial o la función judicial, que cuando reciben amenazas pues tienen que tomarse un cierto tipo de previsiones. Al mismo tiempo, este juez ha sido objeto de constantes escarnios en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel, donde se le ha expuesto con nombre y apellido por ciertas decisiones que ha tomado en el ejercicio de su función jurisdiccional. Decisiones que no le han gustado al señor presidente. ¿Qué decisiones ha tomado, Luis? Pues básicamente él es uno de los jueces pioneros en el tema de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa. De hecho, a nivel judicial se habla de su método o como el método Osorio, porque él ha considerado que la prisión preventiva oficiosa, mucho antes de que la Corte Interamericana considerara que era inconvencional, podía ser inaplicada vía una interpretación que él realiza de la Constitución y de los procedimientos aplicables y todo, ¿no? Él precisamente considera que la prisión preventiva oficiosa pues vulnera derechos humanos. Claro. Y ha privilegiado que siempre en cada uno de los asuntos que ha tenido a su consideración, pues la prisión preventiva sea, digamos que una vez que se han acreditado los elementos de la justificación que tiene que hacer el Ministerio Público, ¿no? Precisamente esa, digamos que cualidad que ha tenido este juez, o digamos que esa innovación que ha presentado con relación a este tema de la prisión preventiva oficiosa, pues lo ha puesto en el ojo del huracán por el tema de la política criminal, que evidentemente la prisión preventiva oficiosa es parte de la política criminal de este gobierno, porque pues a ellos les gusta presumir números, ¿no? Tenemos tantos detenidos, de tantas personas que se acusan, tantos están en prisión, cuando el hecho de que estén en prisión no quiere decir que ¿A sean poco este gobierno hace eso? Porque entonces está imitando mucho al gobierno de Felipe Calderón, que también puso de modo decir que habían arrestado a tantos narcotraficantes, etcétera, y a la hora de la hora, creo que el 90% resultó que no había pruebas. Ay, cómo se parecen estos con los que se fueron. Claro, se parecen. Incluso hay que tener en cuenta que esta figura de la prisión preventiva oficiosa surge en ese sexenio de Felipe que es Calderón. Una violación total y absoluta contra los derechos de cualquier persona. Ya ha sido decretado. Creemos que es culpable, por eso lo vamos a meter en la cárcel. No, señor, si no hay pruebas de mi culpabilidad, no me pueden encerrar, pero este país es muy violatorio de los derechos humanos. Juan. ¿Qué tan cumplibles van a ser las medidas cautelares que dicte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en caso de que él gane pues la solicitud que está haciendo, que se le conceda?
En materia de derecho internacional opera un principio que se le denomina, perdón por la expresión, pero así se le denomina pacta sunt servanda, que implica lo pactado obliga. Me not speak Latin. En español es lo pactado obliga, ¿no? Pero evidentemente, Digo, y la pregunta es muy válida. Ahora, si querés apantallarlo, ya no se apantallaste. Evidentemente la pregunta es muy válida porque este tipo de medidas cautelares depende fundamentalmente de la voluntad de los estados parte de cumplirlas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que puede darse el caso que se dictan las medidas cautelares, lo cual sería un hecho paradigmático para la independencia judicial porque serían las primeras que se dictan a nivel interamericano con relación a la función de un juez, pero pudiera darse el caso que el Estado mexicano diga, pues no las cumplo, ¿no? Porque de entre las solicitudes que está haciendo el juez federal, que quisiera yo omitir su nombre, señala que cesen de manera inmediata las exhibiciones, dichos, denuestos e impugnaciones al designado beneficiario en los canales de comunicación oficiales de la rama ejecutiva del gobierno federal. O sea, básicamente está pidiendo que se le pida al gobierno federal que deje de exponerse públicamente su figura por el riesgo que esto implica a su función, ¿no? Y a su persona. A ver, regresando a la pregunta de Juan, ¿qué tan obligado está el gobierno mexicano de hacer cumplir una determinación de la Corte Interamericana? ¿Qué pasa si el presidente dice, son unos neoliberales y no les voy a hacer caso? Pues puede darse la oportunidad porque como tal, digamos que herramientas coercitivas para hacer cumplir a los estados no existen, ¿no? Por eso yo señalaba este principio de que lo pactado obliga, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo que cuando el presidente era el PRD y en sus primeros años de morenista, vaya que les gustaba decir que iban a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a denunciar a los gobiernos del PRI y del PAN, ¿no se acuerdan? Hombre, sí. Luis Miguel. Decías, Luis, que este caso puede ser paradigmático en las relaciones entre el gobierno, el ejecutivo y el poder judicial. ¿Por qué es tan importante, más allá de que se va de México alguien al llevar su caso? Primero por el tema de que, por regla general, las medidas cautelares solamente son procedentes cuando existe una urgencia, ¿no? Por está el riesgo a la vida, una cuestión así. El hecho de que la Comisión Interamericana considere que sean procedentes quiere decir que sí advierte un riesgo en la función jurisdiccional de esta persona y evidentemente pues no es un caso aislado, no quiere decir que está advirtiendo que hay un riesgo de la independencia judicial y eso sería por demás llamativo. Además el tema de que estamos hablando de un juez que no ha encontrado las medidas adecuadas en el país para garantizar su seguridad y ha tenido que acudir a las instancias internacionales para buscar quién atienda sus reclamos, ¿no? Entonces estamos frente a algo inédito en nuestro país, que tengan que venir jueces a buscar la intervención de las instancias internacionales para garantizar su independencia y fundamentalmente su seguridad, ¿no? Es su independencia frente al crimen organizado, ya no frente al Ejecutivo, siguiendo su argumento. Es correcto, porque el mensaje que se manda de una fiscalía que no investiga y un titular de un ejecutivo que ataca a los jueces es que en México pues se les puede atacar tanto legal como materialmente a los jueces y eso es delicadísimo, ¿no? Ya. Juan. Bueno, yo lo único que esperaría es que esta controversia se resuelva favorablemente para el juez y que el gobierno entienda que no puede seguir con esa actitud, porque además es un poder independiente y merece respeto al margen de las decisiones que tome en relación a asuntos donde podemos estar o no de acuerdo con el poder ejecutivo. Ahora sí que me sorprendió tu ingenuidad refrescante. En serio, que el presidente y que el gobierno le vaya a hacer caso. Que el señor Hertz Manero, que no ha investigado este asunto, obviamente, de acuerdo a lo que dice el juez, ¿vaya a moverse? No creo que se vaya a mover, Digo, pero yo creo que sienta, como dice Luis, un precedente importante y deja mal parado al Poder Ejecutivo si sigue insistiendo en ello, sobre todo si pone en riesgo la vida del juzgador, que me parece gravísimo. Aquí lo preocupante es que estamos viendo que Luis Rodríguez Bucio, el director, comandante fundador de la Guardia Nacional y hoy subsecretario de Seguridad, una vez a la semana se para a acusar a los jueces que determinan asuntos que no son o de su gusto o del gusto de su patrón. Digo, no debería ser. Esto es, digo...
yo insistiría además de este vector entre poder ejecutivo y poder judicial, tenemos la presencia del crimen organizado que aparentemente es tratado con menos agresividad que los propios jueces. Ahora que no hay que decirle al señor que hoy está preso, el Chapo, no, hay que decirle el señor Guzmán Loera. Acuérdate. Don Guzmán, don Chapo. Don Joaquín. No puedo decirle Chapo porque se enoja conmigo. A ver, nos queda un minuto, 30 segundos. Concluye, Luis. Pues ojalá y en la Comisión Interamericana tenga eco esta solicitud y siente un precedente importantísimo, no solamente para este juez, sino para todos los demás jueces del país y de la región, porque Muy bien. no es México exclusivo. Muy bien, Luis Rodríguez Alemán, gracias. Sigue disfrutando el clima de Jalapa. Un abrazo, saludos a todos por allá. Hasta Abrazo. luego. Nos vamos a ir a los mensajes y regresamos. ¿Sí? Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.